El funeral se celebró un martes bajo un cielo plomizo. Caía una llovizna fina, de esos días de octubre en los que parece que hasta el mundo está de luto, como si toda la ciudad respirara despacito para no hacer ruido. Yo estaba al borde del terreno de la sepultura, con el abrigo empapado en los hombros, mirando cómo dos hombres que no conocía bajaban el ataúd a la tierra. El pastor leía de un libro que seguro había leído 1000 veces antes. Sus palabras eran automáticas e impersonales, tan pulidas por el uso que ya no tenían ningún filo. No había flores, salvo las que incluía el paquete básico de la funeraria. No había música, ni eulogía, ni una fila de gente esperando para contar historias de una vida bien vivida. Solo estábamos yo, el pastor y el viejo que había vivido al lado de la casa de mis padres durante 40 años. Yo no lloré, no sabía si debía hacerlo, no sabía si me había ganado el derecho o si ese derecho era algo que venía con la sangre y los apellidos compartidos, en vez de con silencios compartidos a través de un agujero en una valla. Pero me quedé hasta el final, hasta que la última palada de tierra cubrió el ataúd, hasta que los trabajadores sacudieron la arcilla roja de Georgia de sus botas y recogieron sus herramientas. Me quedé hasta que el pastor me estrechó la mano y me dio condolencias vacías, porque él ni siquiera había conocido al hombre que estaba enterrando. Me quedé incluso cuando el viento me enfriaba las orejas y sentía que los dedos empezaban a temblarme. Fue entonces cuando apareció el abogado. Era joven, tal vez de unos 30 años, con un traje que le quedaba grande y un maletín de cuero que parecía más viejo que él. Cruzó el césped mojado hacia mí, salpicando con cada paso. Llevaba esa rigidez de alguien que guarda el secreto de otro, alguien que ya ha oído demasiadas veces las palabras «esto no se puede deshacer». Se detuvo frente a la tumba recién cerrada, mirando la tierra como si tuviera miedo de pisarla, y luego levantó la vista. «¿Señor Vane? ¿Marcus Vane?», preguntó. «Sí», respondí. «Me llamo Xavier Lorry». Era el abogado del señor Thorne. Señaló hacia la tierra húmeda. «Esperaba encontrarlo aquí». «¿Cómo sabía que vendría?», pregunté. Él sonrió con tristeza, como si esa pregunta le tocara un botón doloroso. «Me lo dijo él. Dijo que usted sería el único que vendría». «Tengo que explicar algo. Me llamo Marcus Vane y soy profesor de historia en un instituto de Atlanta. Tengo 40 años. Me divorcié hace 3 años y no tengo hijos. Paso mis días hablando con adolescentes sobre el movimiento por los derechos civiles, la Gran Depresión, los cambios de poder y todos esos eventos que terminan marcando un país. Intento que entiendan que la historia no es solo fechas y nombres en un libro, es gente común tomando decisiones cuyos efectos se extienden por el tiempo y llegan a generaciones que nunca conocerán. Nunca imaginé que un día estaría en un cementerio con un sobre de un hombre muerto en las manos, a punto de descubrir que mi propia historia estaba construida sobre una mentira. Xavier abrió el maletín con cuidado, como si no quisiera que el aire tocara algo frágil. Sacó un sobre manila sellado con mi nombre escrito en una letra que me golpeó en el pecho antes de que siquiera entendiera por qué. La reconocí al instante. Era la misma letra de los regalos de cumpleaños que aparecían al otro lado de la valla, la misma de las notas escondidas en cómics, la misma que había visto en cuadernos etiquetados con cuidado. «Me pidió que se lo diera solo a usted», dijo Xavier. «Me advirtió que si no aparecía en el funeral, lo buscara, aunque tardara semanas». Tragó saliva con dificultad. «También me pidió que le dijera algo. No se culpe por nada. Usted hizo lo que pudo». El nombre del viejo era Elijah Thorne. Se mudó a la casa de al lado en 1984, el año en el que yo nací. Desde que tengo memoria, él estaba ahí. Un punto fijo en el barrio, una presencia constante. Su casa era pequeña, de una sola planta con ático, pintada de blanco y siempre impecable, incluso cuando envejecer le hacía cada movimiento más difícil. El césped siempre cortado, los canales limpios y su coche, un Toyota beige que parecía tener 20 años de kilómetros, aparcado en el mismo sitio junto a la puerta día tras día. Y desde que tengo memoria, mis padres lo odiaban. No es que lo evitaran solamente, lo odiaban con una disciplina feroz, con una energía que parecía alimentarlos. No uso esa palabra a la ligera. Odiar es una palabra fuerte, una que intento que mis alumnos usen con cuidado.
No gustar no es lo mismo que odiar, ni molestar, ni ser indiferente. Odiar es activo, consume energía, es un fuego que hay que alimentar. Mis padres, Curtis y Brenda Bain, alimentaron ese fuego durante 4 décadas. Nunca le dirigieron una sola palabra en 40 años viviendo a pocos metros de distancia. Si lo veían en su entrada recogiendo el correo, daban media vuelta y volvían a entrar, aunque estuvieran en medio de algo. Si se cruzaban en la calle, paseando al perro, cambiaban de acera, tirando de la correa tan fuerte que el animal gemía. Cuando el aya lo saludaba con la mano, mis padres miraban directamente a través de él, como si fuera de cristal. Construyeron una valla enorme entre las dos propiedades, tan alta como permitía el código municipal, casi 3 metros. Recuerdo a mi padre pasando todo un fin de semana clavando postes con una furia que nunca le había visto, negándose a que nadie lo ayudara, sudando como si estuviera en guerra. Cuando terminó, se quedó mirándola con satisfacción, como si hubiera construido una fortaleza contra un ejército invasor. «Ya está», dijo, «ahora no tenemos que verlo». Mi madre asintió sin sonreír, con esa seriedad que se te pega a la piel cuando eres niño y no sabes explicar por qué te asusta. Lo demandaron 3 veces. La primera fue por una rama que colgaba sobre la línea de propiedad, quizás 60 centímetros en nuestro lado. Era inofensiva. Mi padre contrató a un abogado y lo llevó a juicio. El juez falló a favor de el aya y llamó frívola a la demanda. Pero mi padre apeló. Perdió la apelación también. Entre honorarios legales y papeles, gastaron más de $8,000. Y no le importó. «Es por el principio», decía una y otra vez. La segunda demanda fue por el perro de el aya, un Golden Retriever viejo y dócil que se llamaba Duke. Mi madre afirmó que el perro la había amenazado, que había gruñido y se había abalanzado sobre ella mientras jardineaba. Fue una actuación tan convincente que si no hubiera visto al animal yo mismo, quizás la habría creído. Tenía 12 años y sabía que era mentira. Lo había visto a Duke a través de los huecos de la valla antes de que la reforzaran. Era un animal anciano y artrítico, que apenas podía caminar, mucho menos abalanzarse sobre alguien. Aún así, mis padres siguieron adelante. El juez ordenó que el aya se deshiciera del perro. Desde mi ventana vi llegar el camión de control animal y vi a el aya salir con Duke en brazos, llorando a mares, hundiendo la cara en el pelaje del perro como si quisiera memorizar el olor una última vez. Lo vi besar la cabeza del perro antes de entregarlo. Esa noche yo también lloré, con la almohada apretada contra la boca, sin entender por qué mis padres eran tan crueles, solo sabiendo que estaba mal y que mi casa olía a algo agrio que no era comida. La demanda fue por un supuesto problema de drenaje que todavía no sé si existía de verdad. Mi padre afirmaba que el jardín de el aya dirigía el agua hacia nuestra casa y dañaba los cimientos. Contrataron expertos, presentaron informes y la batalla legal duró 2 años. El aya apenas se defendió. Iba a las audiencias, pagaba las multas, cortaba la rama, entregaba al perro, ajustaba la tierra del jardín y a pesar de todo se quedó. No se mudó, no vendió, no retrocedió. Una vez, cuando tenía unos 10 años, le pregunté a mi madre por qué lo odiaban tanto. Estábamos en la cocina. Ella miraba por la ventana hacia su casa con una expresión que me aterrorizaba, como si el odio no fuera un sentimiento, sino una orden. «¿Qué te hizo?», le pregunté. Su cara se volvió de hielo. Ni ira, ni tristeza, sino un frío seco, como una puerta que se cierra de golpe. «Es un hombre peligroso, Marcus. Nunca hables con él. Nunca te acerques. Ni siquiera lo mires. ¿Entiendes? Pero, ¿por qué? ¿A quién hizo daño? Hay cosas que los niños no deberían entender. Confía en tus padres y aléjate». «Mamá», empecé, y me cortó con un tono tan afilado que nunca se lo había oído. «He dicho que te alejes. Si alguna vez te pillo hablando con ese hombre, habrá consecuencias, consecuencias serias. ¿Entiendes?» «Sí, mamá». «Bien, ahora ve a hacer los deberes». Me fui, pero me llevé su mirada clavada en la nuca como un clavo. Pero no me alejé. No del todo. Todo empezó cuando tenía 7 años. Estaba en el patio trasero, aburrido, lanzando una pelota de tenis contra la valla. Mis padres discutían dentro. Discutían mucho en esa época, por dinero, por trabajo, por quién tenía que recogerme del colegio,
por cosas que no entendía y por cosas que entendía demasiado bien. En uno de los lanzamientos, la pelota voló por encima y cayó en el lado de Laia. Me quedé paralizado, con el corazón latiéndome contra las costillas. «Peligroso», había dicho mi madre. «No te acerques. Consecuencias serias». Pero esa pelota era especial. Me la había regalado mi abuelo materno, el único abuelo que conocí, y había muerto el año anterior. La idea de perderla era como perderlo a él otra vez. No tenía nada de mis otros 3 abuelos. Me decían que o estaban muertos o eso era lo que me contaban. Según mi padre, sus padres murieron antes de que yo naciera. No había fotos, ni historias, ni una sola anécdota. Miré la valla, de madera sólida, sin huecos. Sin embargo, cerca del suelo había un pequeño agujero de unos 15 centímetros, un nudo de la madera que se había caído con los años o quizás un animal lo había cavado. Era lo bastante grande para mirar y meter un brazo. Me arrodillé en el césped, sin importarme mancharme los pantalones, y miré al otro lado. Elijah estaba sentado en una silla de jardín leyendo, como si el mundo no tuviera prisa. Parecía viejo, quizás 70 años, con el pelo blanco desordenado y la cara curtida por el sol. Llevaba un jersey grueso y zapatillas, como un abuelo de cuento. A su lado, en una mesita, tenía una taza de té humeante en pleno verano. No parecía peligroso, solo parecía solo. Parecía, sin exagerar, la persona más triste que había visto nunca. Debió sentir mi mirada porque levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron a través del agujero. Esperaba que gritara, que llamara a mis padres o que hiciera algo amenazante. Me preparé para la prueba de que mi madre tenía razón. En vez de eso, sonrió con una suavidad que me desarmó. «¿Perdiste algo?», dijo con voz rouca, la voz de alguien que llevaba mucho tiempo sin hablar con nadie. «Mi pelota pasó por ahí. Lo siento. No te disculpes. Estas cosas pasan». Se levantó despacio, con los huesos quejándose, recogió la pelota de un macizo de flores y la llevó hasta la valla. Se arrodilló con un gruñido de esfuerzo, y de cerca vi mejor su cara. Ojos amables, arrugas profundas, una expresión que parecía conocer bien la pena. «Aquí tienes, hijo». Rodó la pelota por el agujero. «Gracias». «De nada». Debería haberme ido. Debería haber cogido la pelota y corrido dentro como había ordenado mi madre. Pero algo me retuvo. Una intuición terca me decía que este hombre no era lo que mis padres decían. «Tú eres Marcus, ¿verdad? El chico de al lado». «Sí, señor. Yo soy Elijah. Encantado de conocerte por fin. Te he visto crecer desde aquí. Eras un bebé cuando me mudé. Mis padres dicen que no debo hablar contigo». Su cara flaqueó un segundo. Dolor, quizás, o resignación, como alguien que había oído esa frase demasiadas veces. «Lo sé, y debes obedecerlos. Ellos quieren lo mejor para ti. Entonces, ¿por qué me hablas?». Se quedó callado, y cuando respondió, su voz tenía un peso que entonces no entendí, pero que ahora reconozco como duelo. «Porque te mereces amabilidad, Marcus. Todo niño la merece, aunque sea solo una palabra a través de una valla». Dijo «mereces» como si fuera un derecho que alguien me había negado. En vez de irme, le conté lo de la pelota y mi abuelo. Él asintió como si realmente importara, como si no fuera solo una tontería de niño, sino una especie de juramento. «Pues cuídala bien, las cosas especiales son difíciles de encontrar». Antes de levantarse, añadió: «Si alguna vez quieres charlar, siempre estoy aquí, al otro lado. Solo asómate por el agujero y di hola». Corrí de vuelta a casa con la pelota apretada contra el pecho y el corazón acelerado. No dije una sola palabra. Me tragué el secreto con la misma urgencia con la que tragaba el miedo. Pero el día siguiente volví, y al otro. Ese agujero se convirtió en nuestro refugio secreto, la grieta por la que entraba aire en una casa que se estaba volviendo demasiado cerrada para mí. Ese verano, todas las tardes, cuando mis padres estaban distraídos, discutiendo o demasiado metidos en sus cosas, me escapaba a la valla. Me arrodillaba en el césped y Elijah acercaba su silla al otro lado, como si me hubiera estado esperando desde antes de que yo decidiera aparecer. Al principio eran cosas pequeñas, el colegio, mis amigos, los libros que leía. Me preguntaba qué me gustaba, y le dije historia porque parecía investigar, juntar pistas del pasado para entender cómo llegamos al presente. Elijah sonreía con un orgullo casi doloroso. «Tienes una mente curiosa»,
decía. Eso es un regalo, no lo pierdas. Luego me pedía que le contara lo que había aprendido ese día y me escuchaba como si yo fuera importante. Con el tiempo empezó a contarme de su vida, los lugares que había visto de joven, sitios que yo solo conocía por fotos. Hablaba de las grandes pirámides, las calles de Londres, las ruinas de Roma, las plazas antiguas de Charleston. Los describía con tanto detalle que casi sentía el sol y el polvo o el eco de pasos en una plaza. ¿Y por qué viajaste tanto?, le pregunté una tarde. Porque quería entender, respondió. El mundo es enorme, Marcus, lleno de historias. Quería verlo todo. ¿Y ya no viajas? Negó con la cabeza. Ya no. Ahora mi mundo es este patio, esta silla, esta valla. Suena triste. Me miró con esos ojos amables y cansados. Lo es, pero es una elección que hice, y la volvería a hacer. A veces metía la mano por el agujero para darme cosas, un caramelo, un cómic y una vez un pájaro de madera que había tallado él mismo. Solía tallar todo el tiempo, me dijo. Mi padre me enseñó cuando tenía tu edad. Decía que era bueno para el alma hacer algo con las manos. Es precioso, dije. Él solo se encogió de hombros como si no fuera nada. Guárdalo para que te acuerdes de mí. Escondía esos regalos en una caja de zapatos debajo de la cama, aterrado de que mis padres los encontraran. Me comía los caramelos rápido, saboreando cada uno como si fueran contrabando. Leía los cómics con linterna después de la hora de dormir. Sostenía el pájaro todas las noches, pasando los dedos por la madera suave, preguntándome quién era realmente este hombre y por qué mi casa lo odiaba con tanta fe. Las reuniones siguieron durante años, primaria, secundaria y los primeros años de instituto. Robaba momentos para verlo, al hombre peligroso al que me habían prohibido hablar. Elijah me vio crecer a través de ese agujeo. Celebraba cuando saqué mi primera nota máxima en historia. Sabía que podías, decía. Tienes talento para entender el pasado. Me consolaba cuando no entré al equipo de baloncesto. No todos nacemos para el deporte, me aseguraba. Pero tú tienes otros dones, y esos duran más que cualquier partido. Escuchaba cuando me gustaban chicas, cuando amigos me traicionaban, cuando la adolescencia parecía un laberinto. Crecer duele más de lo que la gente recuerda, me decía más de una vez, pero lo estás haciendo bien. Y yo le creía porque era el único que parecía verme de verdad. Mis padres siempre estaban ocupados, distraídos, metidos en sus problemas y rencores. Me daban lo material, comida, ropa, techo, un colegio decente, pero emocionalmente eran fríos y ausentes. El cariño en mi casa tenía horarios y condiciones. Elijah llenaba ese vacío. Me daba atención, validación, la sensación de que yo importaba. ¿Quién era? ¿Qué pensaba? ¿Qué soñaba? Hoy sé que estaba hambriento de afecto, y él me alimentaba conversación tras conversación a través de un agujero en la valla. Y sin embargo, lo que yo creía mi mayor secreto apenas era la superficie. Había momentos en que lo pillaba mirándome con una intensidad extraña, como si intentara memorizar mi cara para llevársela a otro sitio. Cuando cumplí 16 y saqué el carnet de conducir, de repente tuve libertad. Podía ir a sitios sin que mis padres lo supieran, y el primer lugar al que fui fue dando la vuelta a la manzana hasta la puerta principal de la casa de Elijah, para llamar por primera vez. Subí los escalones con el corazón acelerado. Lo conocía desde hace 9 años. Había hablado con él cientos de veces, pero nunca había pisado su propiedad. Nunca había visto el interior de su casa. Nunca lo había mirado sin madera de por medio. Abrió la puerta despacio y sus ojos se abrieron mucho. «Marcus, ¿qué haces aquí?» «Quería hablar contigo cara a cara, de verdad», respondí. Miró hacia mi casa, hacia la valla que nos separaba. «A tus padres no les gustaría». «Me da igual, ya soy lo bastante grande para decidir». Me estudió mucho tiempo, sopesando riesgos y consecuencias, como si calculara algo que le pesaba desde siempre. Luego su expresión cambió, como si por fin hubiera tomado una decisión. «Entra», dijo rápido, y cerró la puerta detrás de mí como quien protege un fuego. Su casa era pequeña pero cálida. Había libros por todas partes, apilados en mesas y sillas, desbordando de estanterías que cubrían las paredes. Novelas, historia, biografías, guías de viaje,
más libros de los que había visto fuera de una biblioteca. En las paredes colgaban fotos de paisajes y ciudades, los lugares que me había descrito. En una, un hombre joven estaba en la cima de una montaña con los brazos abiertos y una sonrisa enorme. ¿Eres tú?, pregunté. Elijah sostuvo mi mirada un momento. Hace mucho tiempo, antes de que todo cambiara. ¿Qué cambió? No respondió. Señaló el sofá. Siéntate, Marcus. El salón era acogedor de una forma que la casa de mis padres nunca fue. Una chimenea, un sillón gastado frente al fuego, una manta tejida a mano en el sofá. En el alféizar de la ventana dormía un gato que no conocía. No sabía que tenías un gato. Se llama Shadow. Apareció hace unos años y simplemente nunca se fue. A veces la mejor familia es la que te elige a ti. Volvió con 2 tazas de té negro con miel y se sentó en la silla de enfrente. Por un momento nos miramos simplemente, como 2 personas que por fin se veían enteros. «Es raro», susurró, «verte aquí. He imaginado este momento tantas veces». Yo también. Tomé el té y reuní valor. «Elijah, ¿puedo preguntarte algo?» «Lo que quieras». «¿Por qué mis padres te odian tanto? ¿Qué les hiciste?» La pregunta quedó colgando entre nosotros como una cuerda tensa. Elijah dejó la taza con cuidado. «Es una pregunta complicada con una respuesta complicada y no sé si este es el momento. Por favor, me lo he preguntado toda la vida. Necesito saberlo». Tardó en hablar y cuando lo hizo, su voz parecía hecha de años de arrepentimiento. «Hay secretos que no me pertenecen, Marcus. Hay verdades que solo traerían dolor. Pero puedo decirte esto. Nunca les hice daño. Todo lo que he hecho, lo he hecho porque te amo». «¿Amarme? Apenas me conoces». «Te conozco mejor de lo que crees», dijo, y en sus ojos se mezclaban orgullo y pena. «Te he visto luchar, fallar y levantarte». «¿Por qué? Solo soy el chico de al lado», insistí. Abrió la boca, luego la cerró como si luchara consigo mismo. «Un día», dijo por fin, «un día te lo contaré todo, pero no hoy. Hoy disfrutemos de esto, de que estés aquí en mi casa». Hablamos 3 horas ese día. Le conté del frío de mi hogar, de sentirme un extraño en mi propia familia, como si viviera en una casa prestada. Me escuchó sin juzgar, y cuando terminé, me dijo algo que se me quedó grabado años. «La familia es complicada, Marcus. A veces las personas que más deberían querernos son las que más nos hieren, pero eso no significa que tú no seas digno de amor. Significa que ellos están rotos de una forma que tú no puedes arreglar». «¿Estás roto tú?», le pregunté. Sus ojos se fueron lejos. «En cierto modo sí, todos lo estamos, pero algunas roturas sanan y otras no. ¿Qué te rompió?». Sonrió con tristeza, lo mismo que termina rompiendo a todos: la pérdida, el arrepentimiento y el peso de decisiones tomadas hace mucho tiempo. Después de eso, lo visité a menudo, 2 veces por semana, a veces más. Mis padres nunca lo supieron. No preguntaban dónde estaba y parecía que no notaban mis ausencias. Estaban demasiado ocupados con sus vidas, sus problemas y un matrimonio que se estaba deshaciendo lenta y ruidosamente. A veces, sin embargo, mi padre me miraba con una intensidad extraña, como si oliera algo en el aire, y aprendí a mentir con calma diciendo deberes, biblioteca o casa de un amigo sin pestañear. Cuando me fui a la universidad a los 18, Elijah fue el único que lloró. Me abrazó en su porche, el primer abrazo en todos los años que nos conocíamos. Se sentía frágil en mis brazos, más pequeño de lo que había imaginado, huesos delgados bajo el jersey. «Estoy tan orgulloso de ti», susurró. «Pase lo que pase, recuerda que volverás». «Volveré», prometí. «Lo sé, y yo estaré aquí. Siempre aquí, Marcus». Se quedó en el porche mirándome, y yo sí volví. En cada vacaciones, cada verano, siempre le hacía tiempo. Incluso cuando mi vida se llenó de otras cosas: posgrado, el título de profesor, el cansancio de hacerse mayor y descubrir que el mundo tiene sus propias vallas invisibles. Me casé con Maya, y como todas las vidas, la mía intentaba parecer normal desde fuera. Maya era inteligente y práctica, de esas personas que guardan las emociones en una caja para revisarlas después. Nunca entendió del todo por qué pasaba tanto tiempo con ese vecino raro.
¿Qué puede ofrecerte un viejo que apenas sale de casa?, preguntaba, y yo me quedaba sin palabras. Porque ¿cómo explicas que alguien sostuvo tu infancia con conversaciones secretas? Elijah la trató con cortesía impecable cuando la llevé a conocerlo una vez. Pero Maya se sintió incómoda, como si hubiera entrado en una habitación donde la historia ya estaba escrita. «Cuidad lo que tenéis», nos dijo al despedirnos. «La vida no avisa cuando empieza a romperse». Maya sonrió por educación. Yo sentí que alguien me apretaba la garganta. Maya y yo nos divorciamos 6 años después. Queríamos cosas distintas. Ella dijo que éramos personas diferentes, y no se equivocaba. Yo siempre guardaba una parte de mí, siempre escondía secretos, siempre vivía esa doble vida, la que todos veían y la que existía en una casita al lado de mis padres. Cuando le conté a Elijah lo del divorcio, escuchó en silencio, y su silencio no era juicio, era compañía. Lo siento, Marcus. El matrimonio es difícil, y más aún cuando hay cosas que no se pueden compartir. ¿A qué te refieres? Nada, dijo, solo la observación de un viejo. Pero con los años algo había cambiado entre nosotros. Nuestras conversaciones se hicieron cortas, Elijah parecía cansado, distraído, y a veces me miraba como si quisiera decir algo enorme, pero no encontrara las palabras. ¿Estás bien?, le pregunté una vez. Solo la edad que me alcanza. Sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Me preocupé igual. A finales de los 70, empezó a deteriorarse. Se le escapaban los nombres, repetía historias, se perdía en medio de una frase como si el camino desapareciera de repente. Caminaba con más dificultad. Ya ni iba al supermercado. Pedía a domicilio y aceptaba la ayuda que yo podía darle. Le ofrecí buscarle un sitio con mejores cuidados. No, dijo con una firmeza que me sorprendió. Me quedo aquí. Tengo que quedarme. ¿Por qué? Esta casa es demasiado para ti. Porque tú estás aquí, Marcus, respondió con ojos tristes y agotados. Te puedo ver desde aquí. En ese momento no entendí lo que quería decir. Lo tomé como un cariño torpe, no como una confesión disfrazada. La última vez que lo vi vivo fue 2 semanas antes del funeral. Estaba en el hospital, su cuerpo rindiéndose después de 90 años. La habitación olía a desinfectante y algo más, algo que siempre me ha parecido el olor de los finales. Me senté a su lado y le tomé la mano, viendo cómo su pecho subía y bajaba con esfuerzo. Su piel era fina como papel, pero apretó mis dedos con una fuerza sorprendente. Debería habértelo dicho, susurró, apenas audible sobre los pitidos de las máquinas. Debería habértelo dicho hace años. ¿El qué? ¿Qué deberías haberme dicho? Me incliné desesperado, como si acercarme pudiera rescatar las palabras, pero cerró los ojos y se durmió. Nunca obtuve respuesta mientras vivía. No hasta el funeral, hasta el abogado, hasta el sobre. Lo abrí en el coche con las manos temblando. La lluvia había parado, pero el cielo seguía gris y el aire se sentía pesado y húmedo. En el aparcamiento del cementerio, rodeado de lápidas y silencio, leí la carta que iba a cambiarlo todo. Dentro había una sola hoja cubierta con la letra que reconocí al instante. A mi nieto Marcus, empezaba, y se me hundió el estómago antes de terminar la primera línea. Si estás leyendo esto, ya me he ido, y por fin sabes la verdad. Perdóname por necesitar mi muerte para decirlo. Perdóname por tantos años de silencio. Pero necesito que entiendas por qué. Tu padre es mi hijo. Su nombre no siempre fue Curtis Vane. Su nombre era Curtis Thorne. Sentí que el mundo se movía unos centímetros, como cuando empieza un terremoto suave pero te cambia todo el cuerpo. La carta seguía. Era mi chico, mi único hijo, el centro de mi mundo. Cuando su madre murió y él tenía 10 años, lo crié solo. Le di todo lo que tenía. Lo quise más que a mi propia vida. Y hace 45 años hizo algo terrible. No te contaré qué fue en esta carta.
La prueba está en mi ático en una caja etiquetada La Verdad. Allí encontrarás fotos, documentos, recortes, una carta de su puño y letra, todo lo necesario para entender qué pasó. Elijah escribió: cuando lo enfrenté, me dio a elegir, callar o perderlo para siempre. No pude aceptar el silencio como destino, así que me cortó de su vida. Se cambió el apellido, se fue, inventó un nuevo origen y un padre que convenientemente no existía. Cada frase era un ladrillo que caía. Le dijo a todos que yo estaba muerto. Te dijo a ti que yo estaba muerto. Pero no pude dejarte ir. Eras mi nieto, mi sangre, la única familia que me quedaba. Por eso hice lo que algunos llamarán locura. Vendí todo, mi negocio, mis ahorros, todo, y compré la casa de al lado. Quería verte crecer, estar cerca de ti, aunque no pudiera formar parte de tu vida. Tu padre me reconoció inmediatamente. No pudo impedir que comprara la casa, pero sí que asegurarse de que nunca supieras quién era yo. Me pintó como un peligro, construyó la valla, presentó demandas, hizo todo lo posible para separarnos, pero no pudo detener mi amor. Y ahora te dejo todo lo que tengo, la casa, mis ahorros, todo. No es mucho, pero es tuyo. Y sobre todo, te dejo la verdad. Elijah escribió que me vio dar mis primeros pasos desde una ventana, que oyó mis primeras palabras a través de una valla, que celebró cada logro desde lejos sin poder abrazarme ni decirme lo orgulloso que estaba. Siempre estuve aquí, mirando, queriendo. Estoy orgulloso del hombre en que te has convertido. Ojalá te lo hubiera dicho antes. Ojalá todo hubiera sido distinto. Tu abuelo, Elijah Thorne. Al final, añadió una postdata. No seas duro contigo mismo por no haberlo visto. Las mejores mentiras son las que nos contamos a nosotros mismos. Y tu padre tuvo casi medio siglo de práctica. Me quedé una hora en el coche leyendo esa carta una y otra vez, como si repetirla pudiera cambiarla. Y entonces, por fin lloré, con una vergüenza antigua y un alivio que dolía. Conduje directo a la casa de Elijah, mi casa, supongo. Xavier me había dado las llaves junto con el sobre. Entré y el aire tenía ese silencio de las casas sin dueño. Todo estaba donde debía, pero le faltaba el pulso. Los libros seguían allí acumulando polvo. Las fotos seguían en las paredes, pero la vida se había ido. El calor había desaparecido. Pensé en Shadow y se me apretó el pecho. La enfermera me había dicho que la llevaron a un refugio cuando Elijah ingresó, con esa practicidad triste de quien lidia con finales todos los días. Subí al ático. Era estrecho y oscuro, lleno de cajas, muebles viejos y los restos acumulados de una larga existencia. Y la caja estaba exactamente donde dijo: cartón viejo, gris por el polvo, con La Verdad escrito en rotulador negro desvaído. La bajé al salón, me senté en la silla donde solía sentarse Elijah, me serví un vaso de whisky de una botella que encontré en la cocina y abrí la caja. Dentro había recortes amarillentos y frágiles, fotos, documentos, cartas, una historia completa de algo que nunca supe que existía. El primer recorte era de 1979, de un periódico local de un pueblo que nunca había oído, a unos 80 kilómetros de donde vivíamos. El titular decía: atropello y fuga deja muerta a joven madre. El artículo contaba que Sarah Jenkins, de 28 años, fue atropellada mientras cruzaba la calle cerca de su casa sobre las 11:30 de la noche. Volvía caminando de casa de su hermana, a solo 3 cuadras. El conductor huyó. Sarah murió en el hospital 3 horas después, sin recuperar la conciencia. Dejaba atrás a un marido, Samuel, y 2 hijos pequeños, Isaiah, de 7 años, y Tasha, de 4. El caso nunca se aclaró, pero Elijah lo encontró. Había fotos del coche de mi padre de esa época, un Ford Mustang azul con daños en el parachoques delantero y el lado del pasajero. Fotos de la intersección donde murió Sarah con marcas de derrape en el asfalto.
recibos de reparación pagados en café en un taller un par de pueblos más allá, fechados 2 días después del accidente. Había un informe policial, quién sabe cómo lo consiguió. Testigos hablaban de un coche deportivo azul que se dio a la fuga, con la matrícula cubierta de marro. El caso se enfrió en un mes. Y luego estaba la carta. Una carta de mi padre a Elijah, fechada en 1979. Escrita con la misma letra que había visto toda la vida en permisos escolares y tarjetas. Papá, sé que lo sabes. Estaba borracho. No la vi hasta que fue demasiado tarde. Me entró el pánico. Me fui. No quería que muriera. La carta era de 3 semanas después del accidente. 3 semanas de mi padre esperando que cayera el martillo, viendo las noticias, oyendo su propia culpa como un ruido constante de fondo. Por favor, no se lo digas a nadie. Juro que no volveré a beber. No volveré a conducir así. Haré lo que quieras. Solo guarda este secreto. Si me quieres, lo harás. Tu hijo, Curtis. Había más cartas. Una respuesta de Elijah fechada en 1980. Curtis, he intentado vivir con esto. Dios sabe que lo he intentado. Pero cada noche cierro los ojos y veo a esa mujer. Veo a sus hijos en el funeral, demasiado pequeños para entender por qué su mamá no vuelve. Veo a su marido destrozado. Tienes que entregarte. Es la única forma de intentar arreglarlo. Y luego, como golpe final, si no vas a la policía antes de que acabe el mes, lo haré yo. La respuesta de mi padre fue corta, en una letra casi ilegible, temblando de rabia o miedo. Si le cuentas a alguien, desaparezco. Me cambiaré el nombre, me iré, nunca volverás a verme. Y si algún día tengo hijos, nunca los conocerás. ¿Eso es lo que quieres? ¿Perder a tu único hijo? ¿No conocer nunca a tus nietos? La elección es tuya, no mía, tuya. No fue una amenaza vacía, fue una promesa. Y Elijah, por todo lo que vi, eligió hacer lo correcto. Pero llegó tarde. Había notas suyas, fechas, intentos de reabrir el caso. Pero mi padre se movió más rápido. Desapareció. Cambió Thorne por Bain. Se mudó. Se casó con mi madre, que quizás nunca supo o eligió no saber, y construyó una nueva vida sobre silencio. Elijah, en cambio, tomó otra decisión. Encontró dónde estaba su hijo, compró la casa de al lado y esperó 40 años. Esperó detrás de una valla, robando momentos a través de un agujero en la madera, queriéndome de la única forma que le permitían. Me quedé toda la noche leyendo. Al amanecer, tenía el cuadro completo. Sarah Jenkins murió el 15 de marzo de 1979. 2 niños crecieron sin madre. Samuel, el marido, intentó aguantar 5 años antes de que el dolor y el alcohol lo consumieran. Murió en 1984, el mismo año en que yo nací y el mismo año en que Elijah se mudó al lado nuestro. Una familia destruida por la cobardía de un hombre. Una familia a la que robaron justicia. Y mi vida, mi propia existencia, estaba atada a ese crimen como un hilo invisible que de repente se volvió cuerda. Tenía una decisión que tomar. El enfrentamiento llegó 3 días después. 3 noches sin dormir, 3 días mirándome al espejo, buscando los rasgos de mi padre, intentando ver al hombre que atropelló a una mujer y huyó. Llamé a mi madre y le dije que iba a cenar. Sonó sorprendida y contenta, como si mi presencia pudiera tapar una grieta. ¡Qué maravilla, Marcus! Tu padre ha estado preguntando por ti. Pensé, claro que sí. Seguro que preguntaba desde que Elijah murió, desde que supo que la sombra que lo vigiló 40 años por fin se había ido. Llegué a las 7, la misma casa donde crecí, el césped perfecto, la bandera americana en la puerta. Pero todo parecía distinto, como un decorado, una fachada pulida construida sobre una mentira. Mi padre estaba en su estudio leyendo. Tenía 72 años, jubilado de la compañía de seguros donde trabajó 3 décadas. Pelo blanco, cara surcada por la edad. Parecía cualquier abuelo,
salvo que no lo era. Era un hombre que había matado a alguien y se había salido con la suya. «Marcus», dijo, levantando la vista, «esto es una sorpresa. Tu madre dijo que venías a cenar». «Necesitamos hablar primero», respondí. «Tú, mamá y yo ahora». Algo brilló en sus ojos. Reconocimiento. Miedo. Puse la caja en su escritorio. La caja del látigo de Elijah. La que decía la verdad. Mi padre palideció como si no le llegara aire. «¿De dónde sacaste eso?» «De mi abuelo», dije, y me lo dejó a mí. El silencio se estiró. Mi padre miró la caja como si fuera una bomba. «¿Está muerto?», preguntó por fin. «Sí, murió la semana pasada. Fui el único en su funeral, su única familia». «Él no era tu familia», escupió mi padre débilmente, como si las palabras fueran lo último que le quedaba para sostener un muro. «Fue más familia para mí que tú nunca», respondí. Mi madre apareció en la puerta, con delantal y cuchara de madera en la mano. «¿Qué pasa? La cena está casi lista». «La cena puede esperar», dije. «Necesitamos hablar de Sarah Jenkins». El color desapareció de las caras de los dos. Mi madre dejó caer la cuchara con un golpe seco que sonó demasiado fuerte en esa casa tan ordenada. «No sé de qué estás hablando», dijo mi padre, con voz ensayada, antigua, como una frase repetida delante del espejo décadas. «¿No? Pues quizás esto te ayude a recordar». Abrí la caja, saqué el recorte y lo tiré sobre su escritorio. 15 de marzo de 1979. Atropello y fuga. Madre de 2 hijos. ¿Te suena? Mi padre tragó saliva con dificultad. Mi madre empezó a temblar. «Marcus, no sé quién te está metiendo esas ideas en la cabeza». «¿Ideas?». Saqué las fotos del Mustang, los recibos, el informe y por último la carta de su puño y letra. «Aquí está tu confesión». Mi padre miró su propia letra como si le quemara. Las manos le temblaban. «Hace mucho tiempo», susurró. 45 años. 45 años desde que la mataste y huiste, dije. «Fue un accidente. Estaba borracho. Me entró el pánico. Me fui. No quería que muriera». Dejar a alguien morir solo en la calle no es un accidente, es un delito. Mi madre rompió a llorar, un sollozo que parecía venir de un sitio muy viejo, como si algo se hubiera estado pudriendo en silencio dentro de ella mucho tiempo. Mi padre se hundió en la silla, la cara gris. «Si hubiera ido a la policía lo habría perdido todo», dijo, como si eso lo absolviera. «Mi carrera, mi vida». «Su vida terminó», repliqué. «Las vidas de sus hijos se destrozaron, la del marido también. ¿Y tú?» «Barbacoas, fiestas, un barrio tranquilo, un nombre limpio». «He vivido con la culpa todos los días». «Pues desde donde yo lo veo, viviste bastante cómodo». «¿Qué quieres que te diga?» «Quiero que digas que lo sientes», respondí. «Quiero que intentes arreglarlo». «Es demasiado tarde. El plazo de prescripción», dijo con un frío que me revolvió el estómago, como si la ley fuera un cojín moral. «Eso es lo que te dices para dormir, que no cuenta porque te saliste con la tuya». Recogí los papeles en la caja con manos que temblaban, pero no de miedo, de rabia y algo parecido al duelo. «Me llevo esto y voy a hacer lo que Elijah debería haber hecho hace 45 años. Voy a buscar a los hijos de Sarah Jenkins y les voy a contar la verdad». «Marcus, por favor», sollozó mi madre. «Piensa lo que estás haciendo. Esto nos destruirá». «Os destruisteis vosotros mismos hace 45 años», dije solo. Mi padre intentó detenerme con la voz. «No te creerán. Es tu palabra contra la mía». «Tengo tu confesión escrita», respondí. «Fotos, recibos, informes. Elijah pasó décadas juntando esto, solo que no llegó a usarlo». La cara de mi padre se derrumbó, y por un segundo vi al joven de 27 años que debió ser. No un monstruo de película, sino un cobarde real, de los que hay en todas las épocas.
Iba a delatarme, murmuró. Iba a obligarme a hacer lo correcto. Y tú preferiste huir, dije. Elegiste salvarte a ti antes que a una mujer muerta y a sus hijos vivos, y luego lo castigaste a él por intentar ser decente. Caminé hacia la puerta. Marcus, dijo mi padre, y su voz me detuvo un segundo. ¿Qué les vas a contar a los hijos de Sara? Me giré. La verdad, que su madre murió por un cobarde que no quiso enfrentar las consecuencias, y que ella merece justicia, aunque sea 45 años tarde. Encontrarlos no fue difícil. Soy profesor de historia. Sé investigar, seguir nombres, rastrear registros, buscar pistas en archivos y hacer preguntas sin que me cierren la puerta en la nariz. Isaiah Jenkins tenía 52 años y trabajaba de mecánico en Savannah. Tasha Jenkins tenía 49, enfermera en Monroe. Los dos casados, los dos con hijos que nunca conocieron a su abuela. Llamé primero a Isaiah. Señor Jenkins, me llamo Marcus Bain. Tengo información sobre la muerte de su madre. Hubo un silencio largo lleno de aliento contenido. Mi madre murió en 1979. Fue atropello y fuga. Nunca encontraron al conductor. Yo sé quién fue, dije. No había drama en mi voz, solo cansancio. Y eso, creo, fue lo que lo convenció de escucharme. Nos encontramos una semana después, Isaiah y Tasha, juntos en una cafetería del centro de Atlanta. No eran como mi mente los había inventado. Eran personas normales, de mediana edad, cansadas y con una tristeza antigua asentada en el cuerpo como una postura aprendida. Les entregué la caja, leyeron despacio, como si cada línea les quitara el aire de la habitación. Tasha se tapó la boca con la mano al encontrar el titular. Isaiah apretó la mandíbula hasta que le tembló. Pasaron por las fotos del Mustang, los recibos, el informe, la confesión. Cuando terminaron, Tasha lloraba en silencio y Isaiah temblaba de rabia. Todo este tiempo ese hombre vivió su vida. Lo sé, respondí. Éramos niños, rezábamos todas las noches para que lo encontraran, para que hubiera justicia. Lo sé, repetí, y lo siento muchísimo. Isaiah me miró fijo. ¿Por qué haces esto? Es tu padre. Pensé en Elisha, en el agujero de la valla, en 40 años de momentos robados y bondad secreta. Pensé en Duke en brazos de un viejo llorando, y en mi padre clavando postes como si clavara su culpa. Porque mi abuelo pasó la vida intentando hacer lo correcto, y porque vosotros merecíais saberlo. Tasha levantó la vista, con los ojos rojos de llorar. ¿Y tú qué mereces? La pregunta me partió en dos, porque no sabía responder. Nadie me lo había preguntado nunca. Solo pude decir la verdad más simple. Merezco dejar de mentirme a mí mismo, y merezco honrarlo a él. Lo legal fue complicado. Habían pasado décadas, los cargos penales estaban fuera del plazo de prescripción y mi padre no podía ser procesado. Pero eso no significó que no hubiera consecuencias. Isaiah y Tasha presentaron una demanda civil, hablaron con periodistas. La historia del atropello, el encubrimiento y los años de mentiras se volvió noticia nacional porque al país le encantan las historias donde la culpa se esconde detrás de una puerta bonita. La vida cuidadosamente construida de mi padre se derrumbó. Los amigos lo evitaban, los vecinos se horrorizaban, gente que durante años había aplaudido su guerra contra Elijah, ahora fingía no conocerlo. Mi madre, obligada por fin a mirar a quién se había casado, dejó la casa, y yo heredé la de Elijah. Me mudé, empecé un capítulo nuevo en la casa del abuelo que nunca supe que tenía. Al instalarme encontré más cosas suyas, álbumes con fotos mías tomadas desde lejos a través de ventanas y patios, un diario donde anotaba nuestras conversaciones por la valla, documentando cada risa, cada gesto de cercanía, tarjetas de cumpleaños que nunca pudo darme, dirigidas a mi nieto Marcos, guardadas en un cajón con sellos que nunca se usaron. Una tarde encontré un sobre aparte con una lista.
cosas que quiero contarte antes de morir. Estaba incompleta, como si la mano se le hubiera cansado en medio de todo ese amor. También fui a buscar a Shadow al refugio. Me miró a través de la jaula con desconfianza, pero cuando susurré su nombre se acercó y se rotó contra mis dedos como si supiera que yo era parte del mismo duelo. La traje a casa. Esa noche, por primera vez, la casa volvió a sentirse viva. Me quiso todos los días durante 40 años. Me quiso y yo nunca supe realmente quién era. Ahora voy a su tumba todos los domingos. Le cuento cómo me fue la semana, mis alumnos, las pequeñas victorias y los tropiezos menores de una vida normal. También le cuento las pesadillas, esa imagen de una mujer cruzando una calle en 1979 que nunca vi, pero que ahora me pertenece. Y le digo que por fin entiendo por qué se quedó, por qué miraba desde detrás de la valla, por qué nunca se rindió. Aiseya y Tasha vienen a visitarme de vez en cuando. Hemos llegado a ser algo así como una familia, unidos por la tragedia y la verdad. Me cuentan de su madre, como era antes de que mi padre se la quitara, y yo les cuento de Elijah, el héroe silencioso que pasó décadas al lado esperando una oportunidad de reparar lo irreparable. La valla ya no está. La derribé la semana que me mudé. No lo hice con furia, sino con una calma extraña, como quien por fin se saca una astilla que llevaba años clavada. El primer golpe levantó una nube de polvo y recuerdos. El segundo abrió un hueco por donde entró la luz. Cuando cayó el último panel, vi el patio de mis padres y el de Elijah como un solo espacio, y me quedé ahí un rato respirando, dejando que el aire hiciera su trabajo. Ahora no hay nada que separe las dos casas, solo césped abierto de un lado al otro. A veces Shadow cruza y se sienta justo donde estaba el agujero, como si vigilara un lugar sagrado. La miro y siento que en algún sitio Elijah se está riendo. Mi padre me escribió una carta el mes pasado. Vive en Florida ahora, solo, con la reputación destruida. Dice que lo siente, que entiende por qué hice lo que hice y que espera que algún día pueda perdonarlo. No he contestado. Quizás un día lo haga, quizás el perdón exista incluso para algo así, pero también sé algo que mis alumnos aprenden tarde. Hay consecuencias que no se negocian con palabras bonitas. Por ahora, sigo procesando, sigo de luto, sigo intentando entender cómo el hombre que me crió pudo ser tan monstruoso y cómo el hombre al que me enseñaron a temer pudo ser tan bueno. La historia no es solo fechas y nombres. Es gente. Gente común tomando decisiones que se extienden por el tiempo. Mi padre tomó una decisión hace 45 años. Huir, esconderse, elegirse a sí mismo antes que a una mujer moribunda y a sus hijos. Elijah tomó otra, quedarse, mirar, querer a su nieto desde detrás de una valla, incluso cuando le prohibieron hablarle. Yo estoy tomando la mía ahora. Elijo la verdad sobre la mentira. Elijo la justicia sobre el silencio. Elijo ser el hombre que Elijah creyó que podía ser. La valla ya no está. Los secretos han salido a la luz. La verdad por fin es libre. Y en algún sitio, me gusta pensar que Elijah está sonriendo. Me alegra mucho que estés aquí y que haya podido compartir mi historia contigo. Si te gustó, demuéstramelo dando like al video y suscribiéndote al canal. Vamos a ver cuántos somos. Escribe en los comentarios desde qué ciudad estás viendo y qué hora es. Me da mucha curiosidad saber desde dónde nos están viendo todos ustedes, gente maravillosa. Si quieres apoyarme un poquito más, también puedes enviar una pequeña donación. Comparto historias de vida nuevas para ustedes todos los días. Y ahora mismo van a aparecer en pantalla 2 de mis historias más populares para que elijan qué ver a continuación.